Hola chicos, mi nombre es el profesor Jimmy Laureano del curso de Historia Universal y en esta oportunidad vamos a llevar a cabo la segunda clase del curso para el nivel formativo o primero de secundaria. Y el tema a tratar en esta oportunidad es la comunidad primitiva. De repente lo primero que te preguntas es ¿qué es la comunidad primitiva? Pues dentro de este título ya nos podemos dando cuenta de algunas cosas importantes, ¿no? Vamos a hablar de los primeros grupos humanos o de los primitivos grupos humanos que poblaron nuestro planeta. Vamos a conocer cómo se organizaban tanto económica como socialmente y cómo lograron ir mejorando sus capacidades para poder dominar el medio natural, que en un comienzo era bastante hostil. Bueno, vamos a partir primero recordando la división científica de la historia universal que fue planteado por Carlos Marx. Marx, junto a su amigo Federico Engels, se encargaron de dividir la historia en modos de producción o formas económicas y sociales de producción y de dominación. Dentro de la división de Carlos Marx podemos apreciar en el esquema que existen 4 modos de producción: la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Nosotros en esta oportunidad vamos a centrarnos principalmente en la comunidad primitiva, ya que es el tema de esta oportunidad, y progresivamente en las siguientes sesiones desarrollaremos los otros modos de producción. Es importante también reforzar esta idea. Para Marx, la historia o el motor de la historia lo conformaba la lucha de clases. Dentro de cada uno de los modos de producción, Marx va a señalar que existieron contradicciones sociales. Dentro del primer modo de producción, la comunidad primitiva, existió una contradicción: el hombre contra la naturaleza. Eso lo vamos a pasar a explicar un poco más adelante. Durante el modo de producción esclavista hubo una contradicción entre los amos y los esclavos. En el modo de producción denominado feudalismo existió también una contradicción social de los señores feudales que conformarían la clase dominante con los siervos que conformarían la clase dominada. Durante el capitalismo también en este modo de producción vigente en la actualidad existe una contradicción social. La burguesía o el empresariado y su lucha contra el proletariado o el sector obrero, los trabajadores. Bueno, en este cuadro hemos tratado de esquematizar que la comunidad primitiva está conformada por 2 grandes periodos: la edad de piedra y la edad de los metales. Como pueden apreciar de color verde, ¿sí?, la edad de piedra se encuentra a su vez dividido en 3 etapas o periodos: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Mientras que la edad de los metales también se divide en 3 periodos: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. A su vez, en la parte inferior podemos apreciar 2 cuadritos. Un cuadrito con letras blancas y fondo azul que representa la primera época climática que nuestro planeta y que la humanidad vivió, el llamado Pleistoceno o la llamada Era de Hielo. Hay que recordar que durante este periodo nuestro planeta vivía una constante etapa de glaciaciones y el planeta se encontraba totalmente cubierto con nieve. Si podemos apreciar el Pleistoceno abarcó todo el Paleolítico y se desarrolló hasta mediados del Mesolítico. A mediados del Mesolítico
inició una época climática totalmente distinta al Pleistoceno, el llamado Holoceno o la era de calor. Y hasta el día de hoy nos encontramos nosotros viviendo dentro de la época climática del Holoceno. Bueno, vamos a empezar a desarrollar nuestra clase primero conociendo las características de la comunidad primitiva de forma general. Una de las características y la más importante es conocer la contradicción que se vive dentro de la comunidad primitiva. Hay que recordar que estos primeros grupos humanos que van a existir en el planeta como resultado del proceso de la evolución o de la hominización tenían que afrontar una primera lucha contra el medio natural, una naturaleza o un medio ambiente que sufría constantes cambios climáticos y que a su vez era la única fuente en ese momento inicial para la humanidad de la obtención de alimentos. Hay que también recordar que todo tipo de trabajo que realizaban estos primeros grupos humanos o bandas era un trabajo organizado de forma colectiva y existía una gran escasez de alimentos. Debido a esto, estos grupos humanos llamados bandas van a tratar de crear una organización para poder sobrevivir y subsistir a todos estos problemas. Y hay que obviamente entender que en ese momento no existía una propiedad privada aún, solo existía la propiedad colectiva. Es decir, si nos ponemos en el ejemplo, viendo la imagen dentro de esta diapositiva, podemos ver un grupo de personas, un grupo de seres humanos que están de forma colectiva cazando un mamut. Y si podemos apreciar la imagen, estos personajes son varones, adultos, no hay ninguna mujer ni ningún niño. Podemos entender lo siguiente, ¿no? Si ellos lograban una efectividad dentro de la caza, a pesar de que solo eran varones los que lograron cazar este mamut, este alimento sería repartido entre todos los integrantes de la banda. No existía el concepto de esto es lo mío o esto es lo tuyo, sino que la propiedad era grupal. De igual manera, si las mujeres obtenían alimentos, ese alimento era repartido entre todos los integrantes de la banda. Por lo tanto, podemos deducir que las relaciones sociales dentro de la comunidad primitiva eran relaciones sociales de carácter igualitario. No existían las clases sociales, no existía esa jerarquía social que después de la comunidad primitiva va a empezar a surgir. Bueno, como punto número 2, tenemos que desarrollar la primera gran edad de la comunidad primitiva, la llamada Edad de Piedra. Y bueno, recordemos nuevamente que la Edad de Piedra se divide a su vez en 3 periodos. El primer periodo denominado Paleolítico, el segundo periodo denominado Mesolítico y el tercer periodo denominado Neolítico. También es importante aclarar que durante la Edad de Piedra se vive específicamente dentro del Mesolítico una transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, una transición climática. Bueno, vamos a pasar ahora a desarrollar el primer periodo de la Edad de Piedra, el denominado Paleolítico. Y lo primero que tenemos que recordar, muchachos, es que el término Paleolítico hace referencia a piedra antigua. Claro, Paleolítico proviene de 2 voces antiguas, paleo, que significa antiguo, y litos, del cual viene derivando el término piedra. Por lo tanto, Paleolítico lo entendemos como piedra antigua o periodo de la piedra antigua. Hay que recordar que se denomina Paleolítico a este primer periodo donde el hombre empieza a poblar el planeta
y las herramientas que los grupos humanos utilizaban, eh, por ejemplo, para la cacería, eran herramientas hechas de piedra, pero piedra tallada. Durante este periodo se desarrolló una economía de subsistencia, una economía parasitaria o depredadora. Es decir, el hombre era como un depredador, era como un parásito que obtenía su alimento del medio natural a través de actividades como son la caza, la pesca y la recolección de plantas, frutos o mariscos. Y bueno, ¿no? La forma de vida de estos grupos humanos era nómada. Es decir, ellos no tenían un lugar fijo donde vivir, se desplazaban de un lugar a otro por la misma necesidad de conseguir alimentos, ¿no? Recuerden que el hombre de este tiempo todavía no produce su alimento de forma independiente, sino tiene que buscar su alimento en la naturaleza. Y bueno, ¿no? El trabajo que estos grupos humanos se distribuían era un trabajo basado, o la distribución de este trabajo se basaba principalmente en los criterios de sexo y edad. Es decir, aquí se aplicaba una división natural del trabajo. Los varones adultos eran cazadores y se dedicaban a esta actividad que era la principal durante este periodo llamado Paleolítico. Las mujeres adultas y los niños se dedicaban a la recolección de plantas, frutos, ¿no? Muchos de ustedes de repente se preguntan por qué el varón tenía que arriesgar más su vida en la cacería y no la mujer. Pues es un concepto equivocado, chicos, ya que la mujer dentro de su trabajo en la recolección también arriesgaba su vida de la siguiente manera. Por ejemplo, en ese momento en el cual el hombre no conocía muy bien cómo era el medio ambiente, también era muy difícil saber en un comienzo qué alimento era comestible, qué fruto era comestible o venenoso. Y la mujer, la única manera de poder llegar a confirmar esto era probándolo. Y si era venenoso, moría, ¿no? La mujer también daba su vida por el bienestar de la banda. Bueno, y de repente me preguntan de ustedes en este punto es, ¿tienen algún nombre estos grupos humanos que habitaron durante el Paleolítico? Pues sí, a esta primera forma de organización social humana se le da el nombre de bandas. Obviamente que la banda era liderada y dirigida por el más hábil, en este caso sería el mejor cazador. Y bueno, ¿dónde vivían? No tenían un lugar fijo donde vivir, debido a que su vida era nómada y temporalmente se refugiaban en cuevas, cavernas. Entonces el nombre de este tiempo era cavernícola o troglodita. Y durante el Paleolítico se desarrolló el proceso evolutivo denominado hominización. Como ustedes pueden ver en las imágenes, aquí se trata de representar ciertas actividades que el hombre practicaba durante este periodo. Podía dedicarse a la cacería. El hombre con estos cuchillos de piedra únicamente se dedicaba a cortar carne, esperar de repente que un animal sea cazado por otro, ¿no? Imagínate que un tigre diente de sable termine devorando a un mamut. Entonces el hombre no es un cazador todavía en Homo habilis, sino es un carroñero. El Homo erectus habita también en África y él fue la primera especie que emigró de África a poblar otros continentes como Europa y Asia. La característica más importante es que esta especie fue la primera en darle uso al fuego, principalmente para cocer sus alimentos, ¿no? Creó una serie de herramientas o hachas de mano. A esto se le da el nombre de cultura acheliense. Durante el Paleolítico Medio se desarrolló una especie humana distinta, el Homo neandertal.
que también habitó en África, Asia y Europa. Esta especie inició la producción del fuego. Él fue el primero en no solamente darle uso al fuego, sino también en elaborar el fuego. Además, ya manifestaba ciertos pensamientos mágicos religiosos plasmados en el culto a los tótem. Los tótem vienen a ser una serie de animales sagrados que eran considerados antepasados de la banda. Por ejemplo, una banda podía tener como tótem a un tigre diente de sable o a un megaterio, un oso perezoso gigante. Y la gente de esa banda eh, creía descender de este animal sagrado para ellos, ¿no? Además, fue el primero en desarrollar un lenguaje articulado, en emitir palabras. Realizó además los primeros entierros humanos. Aquí vemos también ideas mágicos religiosas plasmadas posiblemente en la creencia de la vida después de la muerte. Y durante el Paleolítico Superior vivió otra especie humana a la cual le daremos el nombre de Homo sapiens cro-magnon. Y antes de seguir, tengo que hacerles énfasis en algo. No siempre hemos manejado esta división de la hominización en estas cuatro especies: Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens cro-magnon. Esto es algo que únicamente universidades como la UNI y San Marcos están tomando en cuenta dentro de sus exámenes de admisión. Las otras universidades, institutos a donde en un futuro ustedes postulen, siguen manteniendo la división en especies humanas, la división antigua, que era la de Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neandertal y Homo sapiens sapiens cro-magnon. Es por eso que en el libro, en el texto, hay algunas preguntas que van enfocadas a instituciones que son distintas a la Universidad San Marcos o a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde al Homo neanderthalensis, que es denominado así por San Marcos, se le da aún el nombre de Homo sapiens neandertal o neanderthalensis. Y al Homo sapiens cro-magnon, que maneja San Marcos, otras instituciones le dan el nombre de Homo sapiens sapiens, ¿no? Haciendo énfasis que hay universidades como San Marcos y UNI que ya no están tomando el criterio antiguo, sino el criterio actual. ¿Y cuál fue el criterio por el cual se le cambió de nombre? Porque a través de estudios de ADN y otros factores llevaron a la conclusión de que no podía darse el nombre sapiens a estas dos últimas especies, porque no eran de la misma especie, sino eran especies distintas. Por lo tanto, eso es lo que quería aclarar, chicos. Bueno, el Homo sapiens cro-magnon llegó a poblar América. Fue la primera especie humana que pobló América. Hay que recordar que América fue el último continente en ser poblado por el hombre, y fue esta especie la que llegó a poblar América, dominando así obviamente todo el mundo. Además, esta especie, Homo sapiens cro-magnon, se encargó de elaborar herramientas mucho más avanzadas como el arco y la flecha. Esto le servía al hombre para poder cazar animales como el reno, que era un animal que había surgido en este tiempo. Es por eso que al Paleolítico Superior, a este periodo, también se le da el nombre de Edad del Reno. Y obviamente este hombre desarrolló incluso un pensamiento más abstracto, tanto es que pudo desarrollar arte, ya sea un arte parietal. Parietal deriva de pared. El hombre representaba imágenes en las paredes de las cuevas. A esto también se le suele llamar arte rupestre. Ellos van a representar una serie de pinturas asociadas principalmente a fauna de la cual ellos se alimentaban. En dos cuevas importantes, la cueva de Lascaux
en Francia y la cueva de Altamira en España, donde se representan respectivamente imágenes de bisontes y imágenes de caballos. Además de esto, se desarrolló un arte mobiliario, la creación de bastones de mando y esculturas femeninas denominadas Venus, que están asociadas al culto a la fertilidad femenina, a la procreación de hijos. Podemos apreciar en una imagen que está en esta diapositiva a una Venus de este tiempo, a una escultura de una mujer desnuda, a la cual se le da el nombre de Venus paleolítica. Y pueden darse cuenta de que el rostro no está bien definido, no hay un rostro claro. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué el hombre representaba esculturas de mujeres desnudas. Posiblemente porque el hombre de este tiempo creía de que una mujer con caderas anchas y senos grandes era una mujer más propensa a traer más hijos al mundo. Y recuerden que al Homo sapiens Cro-Magnon le importa mucho preservar su especie en el tiempo y no extinguirse como le pasó a las otras especies anteriores a él. Y por eso era tan importante la reproducción. Además, es importante recalcar que durante el desarrollo del Paleolítico y de la hominización se está desarrollando el periodo climático del Pleistoceno, como está indicado en la flecha vertical de la parte derecha. Bueno, continuando, pasaremos ahora a ver un periodo distinto, el Mesolítico, que significa piedra media. Nos hacemos una pregunta primero: ¿en qué contexto se dio el Mesolítico? Pues el Mesolítico se dio durante la transición climática entre el Pleistoceno y el Holoceno. Es decir, durante este periodo denominado Mesolítico, nuestro planeta va a iniciar una serie de cambios, sobre todo en la temperatura, va a aumentar y esto va a producir una serie de problemas para el hombre, como por ejemplo, uno de los problemas que se genera con el inicio del Holoceno y el aumento de la temperatura es la extinción de la megafauna y de la megaflora. Animales grandes como el mamut van a terminar extinguiéndose. Claro, la piel lanuda del mamut, que le ayudó a sobrevivir a temperaturas bastante frías durante el Pleistoceno, ahora en el Holoceno se va a convertir simplemente en un estorbo. Además de esto, van a surgir nuevas especies de animales y plantas de tamaños más pequeños, y el hombre va a empezar a producir su propio alimento durante el Mesolítico. Pero no hay que olvidar que el hombre no abandonó del todo su economía de subsistencia. Es decir, el hombre va a continuar cazando, va a continuar recolectando, y tanto la caza como la recolección se van a hacer actividades mucho más selectivas y avanzadas. Pero a pesar de que mantiene las actividades depredatorias o de subsistencia que había desarrollado desde el periodo paleolítico, el hombre va a iniciar su producción de alimentos mediante actividades como son la domesticación de animales y la horticultura. Se entiende por horticultura al cultivo de semillas en espacios principalmente reducidos como pequeños huertos, pero sin el manejo de tecnologías y herramientas avanzadas. Por eso es que no podemos denominar que el hombre durante el Mesolítico ha desarrollado agricultura, sino únicamente horticultura. A esta mezcla de actividades de subsistencia con actividades a través de las cuales el hombre está iniciando la producción de sus alimentos se le da el nombre de economía mixta. Durante el Mesolítico también hubo una mayor efectividad de la pesca, debido a que el hombre inicia la producción de las redes de pescar, el uso de canoas, además la fabricación de herramientas de piedra de tamaño más pequeño, como por ejemplo la creación de anzuelos. A esto se le da el nombre también de industria microlítica o industria de los microlitos.
Como se puede apreciar en la imagen, el hombre al iniciar la producción de alimentos con la horticultura, al abastecerse de pescado y de mariscos cerca de ríos o en el mar, el hombre va a permanecer más tiempo en estos lugares y va a dejar de ser totalmente nómada para iniciar una vida seminómada o semisedentaria. Es decir, el hombre por temporadas se va a quedar en un determinado lugar porque va a contar con recursos, va a encontrar en ese lugar alimentos, ya sea por la horticultura, una iniciación en la domesticación de animales o por la abundancia de recursos marítimos. Es por eso que la mayoría de historiadores señalan de que el inicio de la vida sedentaria durante el Mesolítico se desarrolló cerca de ríos o lagos, debido a que el hombre garantizaba así su obtención de recursos hídricos de forma permanente. Los grupos humanos en este periodo van a seguir todavía siendo denominadas bandas, pero va a aparecer una forma de organización social mucho más avanzada, que es la de los clanes, con mayor número de integrantes. Si la banda tenía entre 30 o 40 miembros, los clanes van a llegar a tener un número de 80, 90 integrantes y van a estar mejor organizados para la práctica de sus actividades económicas en la obtención de recursos. Y durante el Mesolítico es importante señalar que la mujer jugó un papel muy importante dentro de la economía de los clanes, ya que la mujer va a desarrollar principalmente la horticultura. Claro, la mujer con esa gran experiencia acumulada durante varios cientos o miles de años dedicada a la recolección, la mujer se va a dar cuenta del ciclo de vida de las plantas y va a iniciar la horticultura, debido a que la mujer va a convertirse en el principal eje del sustento económico de los clanes. Es por eso que se presume que la mujer haya logrado liderar durante el Mesolítico los clanes. A este liderazgo femenino del grupo social se le da el nombre de matriarcado. Obviamente que el hombre, el varón también, o los varones también lograron un gran avance en la actividad económica. La domesticación de algunos animales, como por ejemplo el perro, terminó sirviendo para un mayor desarrollo de forma efectiva de la caza. Hubo un pacto entre el hombre y el animal. El hombre le abastecía de alimentos al can y este le ayudaba a cazar. Bueno, y ahora pasaremos a ver el periodo del Neolítico. ¿Qué significa piedra nueva? Lo primero que podemos preguntarnos es qué cambios se dieron durante el Neolítico. Pues el hombre durante el Neolítico abandonó la economía de subsistencia, reemplazándola por una economía de producción. Es decir, el hombre durante el Neolítico se va a dedicar de forma predominante a actividades como la agricultura y la ganadería. Claro, es cierto que las actividades como por ejemplo la pesca, la caza van a ser continuadas, ¿no? Pero de forma no predominante. El desarrollo de la agricultura y la ganadería durante el Neolítico generó que se consolide la vida sedentaria. Si bien es cierto, durante el Mesolítico se había iniciado el sedentarismo, este se consolida recién durante el Neolítico. Aquí se construyen viviendas de adobe generadas sobre todo en cercano oriente, en esta zona asiática bastante cerca a Europa, y también la fabricación de los llamados palafitos, que podemos apreciar en la siguiente imagen. Un ejemplo de lo que son los palafitos: son viviendas ubicadas sobre ríos o lagos que tienen una base bastante alta. Esto principalmente se va a difundir en Europa.
La población durante el Neolítico, debido al desarrollo de actividades productivas como la agricultura y la ganadería, la población aumenta y el grupo humano llamado clan da vida a un grupo humano más complejo y numeroso que se va a dar el nombre de tribus o comunidades campesinas. Durante el Neolítico también se restablece el patriarcado, el liderazgo del varón dentro de la tribu. Y es importante señalar que también el término neolítico hace alusión a un carácter tecnológico. La elaboración de las herramientas de piedra durante el paleolítico, recordemos que se hacía mediante el tallado, no la percusión. El hombre golpeaba una piedra con otra para tratar de darle filo. Pero durante el Neolítico no solamente se busca darle filo a las armas, sino a través del pulido se va a lograr fabricar herramientas más efectivas para las actividades que él desea. Además, durante este periodo también se inicia la producción textil, la elaboración de la cerámica y el comercio, inicialmente a través del intercambio directo de un bien con otro, el denominado trueque. No existían todavía las monedas. ¿Qué fue la arquitectura megalítica? Durante el Neolítico, el hombre va a desarrollar diversas construcciones arquitectónicas empleando grandes bloques de piedras con diversos fines. Dentro de estas edificaciones megalíticas podemos señalar el menhir, que era una gran piedra de forma vertical que podía en algunos casos tal vez representar la presencia de algún ídolo. El dolmer, que eran 3 piedras colocadas en forma de una mesa, 2 piedras verticales, ¿sí? Y una sobre estas. El cromlech, que era un conjunto de dolmer y menhir. Tenemos el caso emblemático de Stonehenge, que es una construcción, un cromlech ubicado en Gran Bretaña y que postuló unos años atrás a ser una maravilla del mundo moderno, pero no logró captar una votación suficiente, ¿no?, para esto. Aquí podemos apreciar algunas construcciones megalíticas. Podemos ver en estas últimas imágenes el ejemplo de un menhir, que es una piedra vertical, en dolmer, que les decía que tenía la forma de una mesa, y el cromlech, que es una unión entre varios dolmer y varios menhir, pero de forma circular, ¿no? Posiblemente el cromlech también fue utilizado como un centro de observatorio astronómico, ¿no? Esa es la imagen de Stonehenge, por ejemplo, ¿no? La del cromlech más conocida. Bueno, y según Gordon Chall, la producción agrícola durante el Neolítico dio inicio a un proceso de grandes cambios en la vida del hombre. Estos cambios él los denomina revolución neolítica. Y la revolución neolítica se inicia principalmente con la producción agrícola. No hay que olvidar esto. Y profesor, ¿qué cambios se van a dar en el hombre? Bueno, esos cambios los vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Pero estos cambios, esta revolución neolítica, se van a desarrollar en distintos lugares del mundo, claro, de forma no paralela, no sincrónica, sino que se va a desarrollar en distintos contextos geográficos y también temporales. A estos lugares donde se va a iniciar una producción agrícola y por ende la revolución neolítica se le va a conocer con el nombre de centros originarios o centros originarios de la agricultura. Estos lugares son, en primer lugar, tenemos a la media luna fértil o creciente fértil. Este lugar lo podemos ubicar aquí, en este mapa. Entonces, si se dan cuenta, abarca la zona del cercano oriente y la zona también del noreste de África. Egipto específicamente
se le llama media luna fértil o creciente fértil por la gran fertilidad de sus tierras para la producción agrícola, ya que abarca principalmente los valles del río Nilo, el río Jordán, el río Tigris y Éufrates. O sea, la media luna fértil comprende dos regiones importantes, Mesopotamia y Egipto, además de Palestina. Es aquí donde se inició el cultivo de ciertos cereales, como por ejemplo el trigo, la cebada, las lentejas y el olivo. También otro centro originario de la agricultura va a ser la región de China. En los valles del río Huanghe y Yangtze-Kiang se inició la producción del mijo, de algunos cítricos, del arroz, etc. En la India, en los valles del río Ganges, principalmente se va a desarrollar la producción también de arroz, el sorgo y otros elementos. En los Andes centrales, específicamente en el Perú, se inició la producción de la calabaza, la quinoa, la papa, etc. Y hubo algunos centros originarios que comprendieron también territorio mexicano. Ahí en Centroamérica se domesticó la calabaza, el maíz, etc. Si nos ponemos a pensar cuáles fueron las consecuencias para la humanidad que trajo la revolución neolítica, podemos indicar varias. En primer lugar, debido a la revolución neolítica se mejora la producción de alimentos con el empleo de nuevas herramientas como la guadaña y la hoz, el uso del arado, principalmente jalado por animales, como es el caso del buey, y el uso de tecnologías como la elaboración de los canales de regadío. Esto va a generar una amplia producción agrícola y el desarrollo de los excedentes de producción. ¿Qué se entiende por excedentes de producción? Los excedentes de producción o excedentes productivos son aquellos alimentos obtenidos por la agricultura que no solo van a servir para alimentar directamente a la población en ese momento, sino que de las cosechas que tenían las tribus, muchos de estos alimentos van a servir para saciar el hambre de la población, pero va a sobrar alimentos que los grupos humanos van a terminar almacenándolos. Estos pequeños recursos van a dar vida a la riqueza. Y obviamente la mejora en la producción de alimentos va a desarrollar también una primera división social del trabajo mediante la especialización. La primera división social del trabajo está conformada por los agricultores y los ganaderos. También la revolución neolítica va a traer consigo el fin de la propiedad colectiva y el inicio de la producción privada. Ahora va a existir lo mío, lo tuyo y lo de él. Van a haber con esto una serie de beneficios y también de problemas que van a tener los grupos humanos, como por ejemplo se va a impulsar en el desarrollo del comercio. Los excedentes productivos no solamente van a servir para ser almacenados y para ser usados en tiempos de escasez o en un tiempo futuro, sino van a ser intercambiados con otros pueblos a través de lo que llamamos trueque. Posteriormente, con la creación de la moneda, se desarrollaría un comercio monetario. Además, la propiedad privada dio vida al surgimiento de las clases sociales y aparecen las dos clases sociales, la clase dominante y la clase dominada. La clase dominante, para defender su propiedad privada, su poder, estableció la creación del Estado. Un Estado que inicialmente va a tener carácter teocrático, es decir, va a ser dirigido por sacerdotes que van a sostener el control del gobierno justificado en los dioses. Y también se va a impulsar una revolución urbana. ¿Qué es una revolución urbana? Desde el año 6000 a.C. aproximadamente, esto está bastante relacionado al periodo de la Edad de Bronce, que vamos a ver después,
se inicia la construcción de los primeros centros administrativos, las primeras ciudades que van a servir para la administración de la producción, van a servir como centros de almacenes, centros de gobierno y de control de la vida urbana. Además, se va a impulsar el desarrollo de la cestería, la producción de las cerámicas, que principalmente tenía como objetivo almacenar los granos y frutos excedentes. Y bueno, ahora vamos a continuar con la edad de los metales. Ya les había explicado que la edad de los metales se dividía en 3 etapas: edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Pues pasamos a ver primero la edad de cobre. Durante la edad de cobre, el hombre inicia la producción de herramientas, utensilios, hechos en base a este metal, obtenido de forma natural. Pero si bien es cierto, el hombre ya inicia la producción de herramientas mediante el uso de este metal, el hombre todavía mantiene la producción de armas y utensilios de piedra. Es por eso que para muchos la edad de cobre es una transición entre la edad de piedra y la edad de los metales. Es por eso que algunos denominan también a la edad de cobre como cuprolítico, calcolítico o eneolítico. Son 3 denominaciones que tiene este periodo. Bueno, hay una expresión cultural importante que se va a desarrollar en el mundo en este tiempo, principalmente en Europa: la creación de los vasos campaniformes, vasos en forma de campanas. La cerámica se inicia entonces durante la edad de cobre y fue difundida principalmente en Europa occidental. Posterior a la edad de cobre se desarrolló la edad de bronce. El bronce no es un metal obtenido de forma natural, como nosotros sabemos por un curso básico de química. El bronce se obtiene producto de la aleación entre el cobre y el estaño. 90% de cobre y 10% de estaño van a dar vida al bronce. Es decir, durante este periodo se inició la metalurgia. Además, dentro de la edad de bronce se produce la especialización de las actividades productivas. Se mejora, se especializa la agricultura, así como también se especializa en la elaboración de la cerámica. El desarrollo trascendental que va a tener la agricultura en este tiempo le va a permitir al hombre la creación del arado, la rueda y el uso de canales de regadío que se van a iniciar durante este periodo. También durante la edad de bronce se van a desarrollar o van a surgir las primeras civilizaciones esclavistas de Mesopotamia, como los sumerios y acadios, o en el caso de los egipcios o egeos. Durante este periodo también se va a iniciar la elaboración de la cerámica, no solamente la cerámica, sino también la escritura. La escritura, la más antigua de todas, es una escritura cuneiforme, elaborada por los sumerios. Y obviamente se va a impulsar el desarrollo de un comercio mucho más amplio, basado todavía en el trueque. Profesores, las monedas, ¿cuándo surgen? Si quieres saber dónde surgen las monedas, en el siguiente periodo, la Edad de Hierro. Se presume que el pueblo hitita fue el primero en desarrollar la fundición de este metal, que va a ser difundido en Oriente, África y en Europa por pueblos indoeuropeos. La Edad de Hierro se divide a su vez en 2 periodos: Hallstatt, desarrollado en Austria, y el periodo del Atene, desarrollado en Suiza. Hay que acatar que el hierro va a ser utilizado principalmente por el pueblo de los celtas. Gracias a la elaboración o al dominio sobre este metal, se va a mejorar la creación de armas, como por ejemplo los carros de guerra, las hachas, escudos
y además con armas de mayor dureza que la del bronce se va a lograr consolidar el esclavismo en el mundo antiguo. Y surgen durante este periodo las primeras monedas. Los chicos, como no van a copiar cada una de las diapositivas, tenemos por aquí un resumen para que puedan ustedes transcribirlo en su cuaderno, ¿no? Tenemos el título, comunidad primitiva, y esta sería la primera parte, ¿no? La edad de piedra, su división en paleolítico, mesolítico y neolítico. Y por aquí continuamos con los cambios que generó la revolución neolítica y un pequeño cuadro resumen de la edad de los metales. Bueno, ahora tenemos que pasar a desarrollar la dirigida número 2 de su libro. En la pregunta número 1 se plantea lo siguiente. En el Paleolítico inferior es el primero de los periodos en que está dividido el Paleolítico. En este periodo se van a desarrollar acá nos pide identificar qué especies humanas, ¿sí?, se desarrollaron durante el Paleolítico inferior. Bueno, la alternativa A dice Homo habilis y Homo erectus. Si ustedes han prestado atención, esta sería la respuesta a la pregunta. Claro, porque tanto el Homo habilis como el Homo erectus se desarrollaron durante el Paleolítico inferior. La B sostiene Neandertal y Australopithecus. Los Neandertal son propios del Paleolítico medio y no del inferior, por lo tanto esa no puede ser la respuesta. La alternativa C dice lo siguiente, Cromañón. El Cromañón o el Homo sapiens, antiguamente llamado Homo sapiens sapiens, es del periodo Paleolítico superior, así que no puede ser tampoco la alternativa C. La D dice Homo erectus. Sí, el Homo erectus se desarrolló durante el Paleolítico inferior, pero al costado dice Homo sapiens sapiens, y el Homo sapiens sapiens o el hombre de Cromañón se desarrolló en el Paleolítico superior. Falso. La E dice Australopithecus y el Homo habilis. Los Australopithecus se desarrollaron principalmente en un periodo previo al Paleolítico inferior. Así que la respuesta sería la A. La pregunta número 2 dice lo siguiente. La llamada Peble Culture se suele relacionar con el Paleolítico inferior. En esta etapa se observa un cambio brusco en la temperatura que obligará a nuestros ancestros a migrar de África. Recuerden que el cambio brusco de temperatura sobre todo se desarrolló durante el Mesolítico, ¿no? El inicio del Holoceno. No puede ser respuesta. Se empleó una serie de herramientas hechas a partir de los guijarros. Claro, durante el Paleolítico inferior se va a elaborar las primeras armas de piedra. Esto se le da el nombre de cultura de los guijarros o Peble Culture. Esta sería la respuesta. Pero vamos a seguir viendo las alternativas y vamos a descartar. Se desarrolló la caza mayormente, el empleo de arcos y flechas. El arco y flecha son propios del Paleolítico superior y no del inferior, ya que estos son creados por el Cromañón y no por el habilis ni el erectus. Se inicia el empleo del fuego no solo para la cocción de alimentos, sino también para el empleo del culto mágico religioso. Recuerda que el empleo del fuego durante el Paleolítico inferior relacionado al Homo erectus, se utiliza el fuego principalmente para cocinar sus alimentos, utilizando como antorchas para la iluminación, como fogatas para abrigarse, pero no hay un claro registro de que el fuego ya esté adentro del pensamiento mágico religioso de este tiempo. No. La migración de Asia a América, recuerden que la especie que pobló América fue el Homo sapiens o el hombre de Cromañón y no el Homo habilis. Entonces la respuesta a la pregunta 2 sería la alternativa B.
Espero que lo hayan hecho. La pregunta 3, ¿sí? Es una pregunta bastante fácil. Dice lo siguiente: el Homo sapiens neanderthalensis surgió en el, claro, ya lo hemos mencionado previamente, Paleolítico Medio. Recordemos que se está usando en esta pregunta la división de especies antigua, ¿no? Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. En este caso, el Homo sapiens hace referencia a lo que hoy conocemos, sobre todo en los prospectos de San Marcos y Uni, como el Homo neanderthalensis. La pregunta número 4 dice lo siguiente: de los siguientes enunciados, 1. Caza de megafauna. 2. La horticultura. 3. El arte parietal. 4. La creencia en los tótems o ancestros o antepasados en común de un pueblo, de una banda. Son propios del Paleolítico Medio. Piensa, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, la caza de megafauna es propia del Paleolítico Medio. Sí, claro, el hombre del Paleolítico Medio todavía cazaba animales de gran tamaño, megafauna. La horticultura es del Mesolítico, el arte parietal es del Paleolítico Superior, no del Medio. Y la 4, la creencia en los tótems, eso sí es propio del Paleolítico Medio, y aquí los primeros en creer en tótems son los Homo neanderthalensis. Entonces la respuesta sería la A, la 1 y la 4. Esa sería la respuesta. La pregunta 5 dice lo siguiente: el Paleolítico Medio va a coincidir con la aparición y la expansión del Homo sapiens neanderthalensis, especie que va a poblar únicamente Europa. Falso, también pobló continentes como África y Asia. Es considerada el ancestro directo del Homo sapiens sapiens. Recuerden que no es un ancestro directo. Y se va a desarrollar los primeros entierros rituales. Sí, esa sería la respuesta. Los primeros en enterrar a sus muertos vienen a ser los neanderthalensis. No puede ser una respuesta en la alternativa D, porque dice: junto al Homo sapiens sapiens iniciaría la lenta migración hacia América. Los únicos que poblaron América fueron los sapiens sapiens o los sapiens Cro-Magnon, como lo considera San Marcos. Logró domesticar las primeras plantas y animales. Eso se da durante el Mesolítico y no durante el Paleolítico Medio. 6. El siguiente grabado fue encontrado en la cueva de... Esta es una imagen alusiva a una cueva del Paleolítico Superior, ¿no? Y nos muestra ¿qué cosa? El arte rupestre que practicaba en ese tiempo el hombre de Cro-Magnon. Entonces la respuesta viene a ser la C. La pregunta 7 dice lo siguiente: durante el o la se inició la práctica de la horticultura y la domesticación de animales. La horticultura y la domesticación de animales se inician durante ¿qué periodo? Mesolítico. La respuesta sería la alternativa A. Pregunta número 8. La revolución neolítica tendría como rasgo fundamental... A ver, tomen su tiempo, lean con calma y piensen. ¿La organización sistemática de la cacería? No. Recuerda que la revolución neolítica está relacionada principalmente a actividades productivas como lo son la agricultura y la ganadería, y no actividades de subsistencia. Eso es predominante en el Paleolítico. El desarrollo de intercambios comerciales, eso sería desarrollado sobre todo dentro de la edad de bronce, ¿no? Posterior sería una consecuencia. Sí, el descubrimiento de los metales, eso también es un periodo posterior, no puede ser. La de la domesticación de plantas y animales, esa sería la respuesta.
El uso creciente de la piedra pulimentada, si bien es cierto, la piedra pulida se desarrolla, se emplea durante el periodo neolítico, pero no es el rasgo fundamental de la revolución neolítica. Lo más importante dentro de la revolución neolítica es que el hombre inicia la producción de sus alimentos. La pregunta 9, la última en esta dirigida, sí, no hay 10, no sé por qué, pero bueno. En la siguiente imagen observamos al monumento megalítico de Stonehenge. Recuerden que esto es una muestra de arquitectura megalítica de Gran Bretaña y nos muestra las primeras construcciones permanentes que se van a desarrollar durante el desarrollo humano, ¿no? La existencia humana. Muy bien chicos, hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias.